Buenas noches. Sí, la denuncia se realizó por primera vez en el año 2022, a fines del año 2022. La denuncia se realizó primeramente por intermedio de la UNSA. O sea, el expresidente Manuel Moreno, él me ayudó para poder realizarla. Entonces, ahí es donde inició todo, porque el hecho de que él me ayudó, ¿sí? Y esa denuncia fue llevada a Salta. Bien, después de todo eso, porque se hizo la denuncia, el decano de la Universidad de Salta vino hasta acá, hasta Tartagal, para poder hablar del tema. Y bueno, así que nos juntamos con el decano y nos pusimos a conversar. Le comenté la situación de todo lo que estaba sucediendo. Y bueno, él me ayudó para poder, es como que me dio el ánimo para poder hacer la denuncia, no solamente por la UNSA, sino la denuncia legal. Entonces, cuando yo hice la denuncia legal, ahí es donde yo fui a la policía, y ahí es donde hice la denuncia por acoso. Bueno, lo que da vergüenza contar en ese momento. Y luego, asesorado por Sergio, ya hice la denuncia de forma correcta, ¿sí? Entonces, pasó eso en la universidad, pasó el hecho de que no, cuando yo hice la denuncia por medio de la universidad, el consejo directivo, todas las autoridades de la universidad respondieron a esta denuncia y le quitaron el cargo al profesor, a este profesor, al profesor Acosta. Y bueno, ahí es donde él saca carta médica para que no se siga, para que no le den las renuncias, para que él... Entonces sucedió de esa forma. Cuando yo tenía que rendir una materia que es enfermería en salud mental, me dirigí a la universidad por clases de consulta. Suelen hacer clases de consulta donde los profesores dueños de la cátedra van y te hacen la consulta antes de rendir. Quedé con la profesora Josefa Ceballos en hacer la clase de consulta en el box de enfermería, y cuando yo llegué a la universidad, ella se dirigió a otra aula, que es el gabinete de enfermería, donde ella me sentó. Ella me sentó y justamente llegó una profesora, Nancy Silvestre, en donde Josefa Ceballos, que era en ese entonces era la coordinadora de la carrera de enfermería, ella me dijo que quite la denuncia, que lo piense y que la quite. Bueno, Nancy Silvestre no sabía nada con respecto al tema, pero entre ambas dijeron que quite la denuncia. Inclusivamente llevaron un papel ya escrito con una nota anticipada para que yo la firme, diciendo que yo aceptaba quitar la denuncia, y bueno, me obligaron a firmarla. Yo la firmé a la denuncia. Lo firmé por el hecho de que, así como el profesor Acosta tenía poder para aprobarme y desaprobarme, porque tenía mucha influencia en la universidad, igualmente estas profesoras, había varias materias que yo no había rendido todavía, y bueno, más allá de todo lo que estaba sucediendo, con todo lo que había pasado, yo también recobré fuerzas porque yo necesitaba estudiar, necesito trabajar. Yo ya estaba de novio con mi esposa, yo sabía que nos íbamos a casar a inicio de año, el 2023, y bueno, con certeza como varón de la casa, saber que necesito trabajar. Y bueno, pensaba en el futuro, pensaba en lo que iba a pasar, pensaba en mis padres, de que mis padres hicieron todo el esfuerzo para que yo pueda estudiar. Entonces nunca le conté a mis padres, recién se lo conté ayer. Mi papá, el lunes, le conté a mi padre y explotó, no sabía lo que estaba pasando. Fue el padre de Acosta a hablar con mi papá, él no sabía, no entendía, no sé lo que estaba pasando. Porque no... Ahí inicia que vos le comentes a tus padres la situación que había pasado, porque el padre del acusado se acercó hacia él. Claro, exactamente. Y le contó, habló con mi papá, y bueno, yo llegué a mi casa, ¿no? Y mi papá estaba triste, mi papá no sabía qué había pasado. Bueno, con todo el dolor, con toda la desesperación, con toda la preocupación, le dije: papá, a mi mamá también, me sucedió esto. Y yo sabía que mi papá, cómo iba a reaccionar. No se lo conté al principio porque mi papá iba a hacer desastre en la universidad. No se lo conté, así que recién ayer y mi papá, bueno, aceptó, y bueno, también se sintió muy mal y decidió directamente dejar en la mano de la justicia todas las cosas. Yendo a lo que sería la profesora que me hizo firmar la denuncia,
firmé eso y las profesoras se quedaron tranquilas, diciéndome que íbamos a juntarnos con un abogado, que era de la universidad, que era de Orán, el abogado. Y no pasó a más porque le conté a mis padres, le conté a mi esposa, le conté a la vicedirectora, hablé, le dije, la coordinadora me hizo esto. Y bueno, cuando yo hice la denuncia en sí, por medio de la universidad, hablé con la vicedirectora, le dije, mire, vice, pasó esto, Manuel me está ayudando, hice la denuncia. Y bueno, la vicedirectora me dijo, ¿sabe qué, Cristian? En tu lugar hubieron muchos que le pasó lo mismo. Y bueno, fuiste el único valiente que hizo la denuncia, me dijo. Así que, y bueno, hablé. O sea que la universidad ya tenía conocimiento de que esto venía pasando. Exactamente. Y bueno, cuando hablé con la vicedirectora, bueno, quedó todo ahí. Y seguimos. Al ver que la universidad tampoco respondía en ese entonces, hice la denuncia penal. Y cuando hice la denuncia penal, bueno, el centro de estudiantes habló con Sergio Heredia y bueno, Sergio Heredia se comunicó conmigo. Sergio Heredia en todo este proceso, ya más de un año, nunca me cobró nada, siempre me apoyó, siempre estuvo al pie de la letra, hicimos las cosas de forma correcta, no salimos a exponer a nadie. Yo quería más que nada que nada salga, que la gente no se entienda porque es algo personal, algo privado. Y bueno, el profesor dio la iniciativa cuando hizo su primer video llorando, haciéndose la víctima. Él me puso una perimetral para que yo no me acerque a él porque se suponía que yo lo estaba acosando a él, que cosa que no es cierto. Y bueno, pasó eso y el profesor Acosta no se apareció más en la UNSA, la universidad le dio la renuncia y le faltaba la parte legal por medio y la justicia no hizo tampoco nada. Mi esposa lo veía decorando la escuela donde ella hacía su residencia y este hombre hacía de su vida como si él nunca hubiera hecho nada y siendo que la denuncia ya estaba hecha allá en la fiscalía. Entonces, él cuando decidí hacer esto, inclusive llegar hasta acá a hacer esto, fue ver mucha injusticia por parte de este hombre. Le dijeron a mi papá que él se quería suicidar y todo el tema, y yo cuando estuve mal, mi papá iba a quedar sin un hijo, mi papá no sabía lo que estaba pasando, yo me iba a morir porque también intenté suicidarme, mi papá, mi esposa, la familia no iba a saber por qué había pasado, si ellos con su silencio decía que yo guardé silencio y que porque estaba en juego mi carrera. Yo cuando rendí la última materia que tenía, yo hice la denuncia y inclusivemente la profesora sacó carta médica y de casualidad que yo tenía que rendir una de las materias que son prácticas, decidió volver de nuevo. Y ella estuvo en las penúltimas mesas que yo tenía que rendir. Bueno, estudié, el que estudia va con seguridad. Y así que ver de cómo hasta el último instante, cómo la universidad no es lo mismo decir, bueno, ya todo va a estar bien, a que ellos hayan actuado de forma anterior a la situación, porque ya tenían conocimiento de cómo era esta persona. ¿Las dos profesoras fueron denunciadas también las que te hicieron firmar este papel? Sí, están todo en la denuncia, está todo hecho de forma correcta, está todo en la denuncia que hice en la Fiscalía. Muy bien, acabas de narrar, ¿no?, lo que fue tu situación desde el inicio hasta que hiciste las denuncias. Ahora, con los dichos que se realizaron en la entrevista de esta mañana, ¿no?, donde el padre alega de que hay envidias, habla de despecho, habla de que a ustedes los obligaron a casarse, que tus padres te obligaron a casarse, habla de muchas cosas que obviamente querés aclararlas. Claro, más que nada me da risa a esta instancia, porque ellos no duermen con nosotros y ellos no saben lo que pasó en nuestra relación, no saben nada, y mucho menos los comentarios que vi en Facebook tampoco, que no tienen nada que ver y no conocen lo que pasó. Nosotros estamos ya hace casi 4 o 5 años, nos conocimos en una iglesia, así que lo que pasó ahí atrás, tuvimos altos y bajos, y hasta que dimos el paso importante que era casarnos, formar una familia, trabajar, hacer planes juntos. Tenemos muchas cosas planeadas y bueno, pasó todo esto. No era la forma de que yo quería salir de la universidad, no era la forma en que quería pasar. Inclusive nuestra luna de miel la pasamos en Salta viendo todo este tema, en vez de disfrutarlo,
tuvimos que estar allá en Salta viendo que la abogada, porque la universidad puso una abogada externa a la situación, era de otra carrera, de otro ámbito, pero que trabajaba en la universidad. A ella le mostramos las capturas, ya le mostramos la denuncia, a esta abogada le mostramos todo. Tuvimos que ir hasta Salta a decirle, mire, esto es lo que está sucediendo y estas son las medidas que no se están tomando. Y el profesor seguía enseñando, seguía haciendo lo que quería en la universidad. Bueno, ahora te voy a dar la palabra a vos, Araceli, con respecto a esto, ¿no? Se metieron, digamos, de alguna manera en tu matrimonio, en el amor real que ustedes se tienen, ¿no? Y bueno, querías también aclararlo. Sí, buenas noches primeramente. Quería aclarar lo que ellos salieron a decir esta mañana en una nota que le hizo Pami Chamat. A mí nadie me obligó a casarme, ni aun mis suegros me obligaron a casarme, y ni aun mis padres. La decisión la tomamos nosotros dos juntos, y nosotros, como contaba él, nosotros nos conocimos en una iglesia. No es que yo lo conocí en un baile, lo conocí en una plaza, no, yo lo conocí en una iglesia. Y yo me enamoré de él porque nosotros dos danzamos en la iglesia y hacemos bandera. Yo ahí me enamoré de él. Entonces ahí nosotros nos conocimos. Y todo esto pasó cuando Cristian empieza la universidad. Cristian va y hace su práctica. No me acuerdo si fue en octubre o cómo fue la fecha, que él fue a Salta a hacer la práctica de salud mental. Todo bien hasta ese entonces, nosotros estábamos bien. Y Cristian él vuelve muy distante conmigo, vuelve raro. Y yo ya llevaba tiempo de conocerlo y yo le decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué te hicieron allá? Y después de 2 semanas, un mes creo, él logra contarme y me dice, no, es que el profesor me mandó, cada uno de los alumnos teníamos una tarea específica para hacer, y a mí me tocó hacer las camas de todos mis compañeros. Y cuando yo estaba haciendo las camas de mis compañeros, acomodándolas, él vino y me abrazó como yo te abrazo a vos. Y yo como novia en ese momento yo no sabía cómo reaccionar, obviamente me puse mal, nunca lo conté, ni siquiera a mis papás lo que estaba pasando. Seguí estando con él igual de todas formas porque todavía no había pasado nada. Y ya después al año siguiente él me cuenta lo sucedido, ¿no? Sí, ya fue en 2022. Cuando él me cuenta lo que había pasado, lo que el profesor le había hecho. Y en ese momento yo me puse mal de vuelta porque ahí nos pusimos mal los dos. Tampoco sabía cómo reaccionar, no supe a quién contarle tampoco. Solamente me refugié en la iglesia donde nosotros nos congregamos y aún ni siquiera a mis padres. Por eso por ahí como que salga el padre a defenderlo, me parece muy injusto porque mi papá ni mis suegros nunca salieron a defendernos nosotros. Pero no porque no nos quieren, sino por el hecho de que ellos no estaban enterados, porque yo sabía que si mi papá se enteraba, mi papá también le iba a ir a hacer algo a él en la universidad. ¿Por qué? Porque él, dentro de todo, él sí se metió en mi relación, porque él sabía que Cristian estaba conmigo, o sea, Cristian subía fotos, Cristian me tenía en su foto de perfil, entonces él estaba enterado de todas las cosas que él estaba haciendo, pero sin embargo, él se metió en mis relaciones, se metió, por así decirlo, en mi familia, y yo quería aclarar eso, ve que por ahí quizá él no se acuerda, pero yo sí me acuerdo de todos los sucesos, eso que pasaron. Y hasta el año pasado fue, ¿no? Sí. Creo que una hermana de él salió diciendo de que por qué él miente, de que él se casó no sé cuándo. Nosotros nos casamos, sí, pero tampoco es que hicimos, como yo diciendo, una joda así grande si él está mal. Obviamente nosotros la pasamos mal, pero nunca la salimos a contar nada. Yo nunca salí a decir, yo estoy en depresión hace un mes. Yo también caí en depresión, yo también quería suicidarme. ¿Por qué? Porque a mí sí me había dolido lo que había pasado. Él también quiso hacerlo, pero sin embargo nosotros tomamos coraje y nos guardamos todos nosotros. Y esas cosas yo quería aclarar del padre que él no fue a buscar a mi suegro, él fue a buscarlo a él. Y tampoco que venga y mienta de que mi suegro es su padrastro. Eso también había escuchado en la nota. Mi suegro no es su padrastro, mi suegro es su papá, y si quieren le traemos los papeles, todo, que sale mi suegro ahí. Y él es su papá, entonces que no, tampoco mientan que los vecinos le dijeron, no, los vecinos nos conocen a nosotros, que
todos los conocen a él, que no vengan a mentir esas cosas y tampoco que salgan a mentir que ellos fueron a buscar a mi suegro. Ellos no fueron a buscar a mi suegro, ellos lo fueron a buscar a él porque querían pedirle por favor que saque esa denuncia, pero ellos tendrían que haberse dirigido a Sergio. Muy bien, sí, el señor habló como que hizo una especie de investigación, digamos, en tu barrio, habló con tus vecinos y hablaron, en teoría lo que él dice es que hablaron cosas muy feas de vos. Sí, inclusivamente si quisieran ir en vivo a hacer la investigación, ustedes pueden hacerlo y puedo estar muy seguro de qué es lo que mis vecinos les van a decir, qué es lo que van a expresar, por el hecho de que me conocen desde niño, me conocen, la mayoría son familia mía, y están ahí, o sea, fue todo mentira, porque inclusivamente el barrio de San Silvestre es un barrio muy peligroso y yo no creo que anden a las 9 de la noche investigando. Lo sé porque conozco mi barrio, me crecí ahí y no funciona de esa manera. ¿Sí? Igualmente los vecinos no van a ir explícitamente a decir este muchacho hace estas cosas que nada que ver. No. Habló de despecho en un momento. Vos nos podrás contar si pasó algo en algún momento con este profesor, ¿por qué él insinúa esto? ¿Qué pensás vos? ¿Por qué lo insinúa? Sucede que el profesor al hacer las cosas de forma reiterada, al abusar de su poder como profesor en la universidad, estuvo 2 años. Él se creó una historia, es como muy vulgarmente decirle, tiene ganas, se saca, y bueno, algo así. Y el hecho de que en una de las prácticas de una materia, fuimos con el resto de mis compañeros a almorzar al comedor y el resto del grupo de mis compañeros fueron a un salón a compartir entre ellos. Y el profesor le mandó un mensaje y como si él fuera algo mío, yo le mostré a mi compañera, mira lo que dice el profesor, diciéndome, claro, vos compartí con ellos y no querés estar donde yo estoy. Yo no veo la hora de terminar las prácticas porque en las prácticas hospitalarias también hace lo mismo. Entonces, es algo decir despecho, no creo que sea una palabra correcta utilizada, o que lo haga, es un hombre perverso que dice esas cosas. Tengo testigos, lo puedo decir con firmeza, e inclusive el profesor le prohibió a mis compañeros que ellos me hablaran. El año 2022 fue un año muy feo para mí en el primer cuatrimestre porque no tenía compañeros con quienes compartir, era un grupo reducido, éramos 3, 4, y el resto supo ser que el profesor le había dicho que no me hablan, que no compartan, que no hagan nada conmigo. Y eso yo me enteré este año cuando hice una práctica entrada, cuando un compañero me dijo, ¿sabe qué? El profesor me dijo que nosotros no te hablemos a vos. Y ahí es donde cae la ficha de por qué la pasé tan mal el año pasado. Yo dejé de estudiar, yo la carrera tendría que haberla terminado en 3 años justo. Sin embargo, tuve que, tirando a 4 años, terminarla por el hecho de que no quería aparecerme en la universidad. Dijo, no voy a ir. Y le dije, amor, no voy a ir. Y ella me decía, ¿por qué no querés ir? No, yo quiero dedicarme a otras cosas, quiero descansar. Y no queréis, no me aparecí un cuatrimestre completo, tuve que esperar hasta el año siguiente, que fue el año pasado, a volver a recursar materias y que los compañeros me digan, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué seguís cursando materias? Y tienen que decir, no puedes decirle, mira, me pasó esto. Y bueno, logré recibirme y bueno, mi esposa también, los dos nos recibimos, el mismo día rendimos la última materia y creo que ya pasó lo malo, por así decirlo, y ya nos toca disfrutar, nos toca estar juntos, nos toca compartir. Pasó un año, bueno, ya pasó, pero queda marcado por el hecho de que me dicen, ¿cómo fue tu vida universitaria? Fue un desastre. De tener que entrar en plena pandemia, de tener que comunicarme todo de forma virtual, de tener que ir, decir, ¿qué te pasa, hermano? ¿Por qué haces esas cosas? ¿Por qué me decís estas cosas? A llegar a que pasen otras cosas, ¿veis? Como que al fin que hubo una presencialidad, que lo haga ahí en la presencialidad, ella es como que ya fue bastante, así que creo que la pesadilla ya terminó y que la justicia haga y decirle a Gabriel Acosta que todo lo que él nos hizo, él la tiene que pagar y eso se va a encargar la justicia.
Algo que lo dejaste en claro, ¿no?, hace instantes con respecto a que, bueno, en la nota se decía de que el doctor Heredia había ido a buscarte a vos directamente para hacer todo esto, y vos nos dijiste que lo buscaron desde la universidad para poder ayudarte. Claro, el centro de estudiantes se había comunicado primeramente con él. Yo me acuerdo clarito, yo trabajo con mi papá y llegaba a mi casa y me entró una llamada y digo, ¿quién será? Y él se presentó por teléfono, me dice, yo soy Sergio Heredia, y me enteré esto, y dice, yo te voy a ayudar. Y ahí comenzó todo. No es que yo lo busqué, ni él tampoco me buscó, fue el centro de estudiantes quien me puso en contacto. Y bueno, gracias Sergio, porque del primer día hasta hoy, un año estuvimos esperando, estuvimos en silencio, estuvimos callados, hasta que digan tales barbaridades contra su persona, contra mi persona, contra mi esposa. No respetaron a mi esposa, ¿cómo van a hacer decir tantas barbaridades? Y contra Manuel, el Manu, el expresidente del centro de estudiantes, y bueno, creo que ya nos callamos lo suficiente como para seguir diciendo, bueno, no, pues la justicia no hacía nada, ¿cómo no lo van a encontrar? Mi esposa lo veía, yo lo veía en la calle cuando cruzaba, ¿y cómo la justicia no lo van a encontrar? Entonces creo que ya se terminó el juego porque es una persona muy manipuladora. Yo te lo puedo asegurar que es muy manipuladora esa persona. ¿Querías decir algo, Araceli? Sí, por ejemplo, decían de que él comentaba de que la justicia no lo encontraba. Yo tuve que hacer la residencia en una escuela, que no puedo decir el nombre, pero ahí lo veía yo siempre, en cada evento, Día del Maestro, después cuando se celebraba el cumpleaños de la escuela, siempre lo veía. Después cuando me tocó hacer la última presentación de mis prácticas, 4 en la escuela, él estaba ornamentando ahí con su pareja, que creo que eso también hablaba en la entrevista el padre, y yo quería aclarar eso. Después, ¿qué más? Me había olvidado un suceso que fue cuando en realidad yo me entero de todo, él me cuenta más. Fue cuando el profesor le manda un mensaje por WhatsApp. Él se había olvidado de su teléfono y yo lo agarro y veo que él le había mandado como, no sé, una frase o algo así. Yo le pongo, disculpe, profesor, ¿usted acaso le manda mensaje a todos los alumnos? Y él me pone, disculpa, me pone así, eso no va a volver a ocurrir, como diciéndome que ya no iba a seguir mandándole más mensajes. Y yo le pongo, yo soy la novia, le digo, yo recién me acabo de enterar todo lo que usted estaba haciendo, le digo así. Y ahí es como que él me bloquea de WhatsApp y ahí ya se termina todo, ¿ves? Pero él después, en diciembre del año 2022, él vuelve a contactarse con Cristian, pero era yo. Y ahí yo me hago pasar por él, que las capturas te las mandé para que la gente pueda ver, ¿no? Porque yo entiendo, como padre, uno defiende al hijo, pero muchas veces uno como papá no lo conoce. Vos lo podés conocer a tu hijo en tu casa, pero fuera de la casa vos no lo conoces. Entonces aclarar eso y que las capturas también salgan en la tele, no tengo problema de mostrarlas, porque ahí están las evidencias de quién es el culpable. Y nosotros sufrimos mucho, yo lloré mucho también, y que es necesario que él ahora sí la tenga que pagar. Cristian, ¿qué le dirías, no? Muchas veces cuando uno escucha la palabra acoso o abuso, piensa únicamente en la mujer, pero esto también le pasa a los hombres, ¿no? Creo que no hemos conocido muchos casos como el tuyo, en particular en el que llevo los medios de comunicación es el primero. ¿Y qué le dirías a las personas, a los chicos que están pasando por la misma situación que vos? Que hablen, que no se callen, aunque la justicia, por así decirlo, es muy injusta, porque hablan de igualdad de género, la cual no existe y no existió, y soy testigo de eso, de que no hubo igualdad de género. Que a pesar de eso, que los muchachos se animen a decirlo. Si hay chicos, es como decía el doctor, ¿no? Cada uno puede tener su orientación sexual, identificarse con quien sea o como sea, pero cuando se habla de un delito no se tiene en cuenta. Y es algo quedó muy resonante, por ejemplo, daba el ejemplo de una prostituta. Una prostituta ella se encarga de trabajar vendiendo su cuerpo, pero ningún hombre tiene el derecho de violarla o de abusarla, y si se antepone ante la justicia, el oficio que ella tenía no tiene nada que ver con la parte legal. Entonces, decir eso, los muchachos que se animen, porque sí hay muchos casos, conozco varios casos de excompañeros, compañeros que pasaron ahí y no quieren. Chicos que dejaron de estudiar.
estudiar aún en la universidad. Dejaron de estudiar por el caso este. O sea, el profesor los manipulaba a varios chicos. Y chicos, sin embargo, tuvieron que dejar de estudiar. Quizás muchas veces es un sueño de cada uno, así como era el sueño de él recibirse de enfermero, así como era mi sueño recibirme de maestra. Ellos tuvieron que dejar de estudiar. ¿Por qué? Porque había un perverso que los molestaba. Eso también aclararle. Y en tu caso, Araceli, como familia, ¿no? Porque muchas veces yo los entiendo en esta parte de te pasa algo y bueno, no querés involucrar a tu familia, querés cargar con esto solo, pero a veces es necesario. Y el hecho de que te lo contó a vos ya ha sido un paso muy grande para él. Así, para mí ha sido muy valiente en contar algo así, por el mismo hecho de que él es hombre, hay que ser muy valiente para contarlo, ¿no? Sí, la verdad que yo me sorprendo porque él fue muy valiente al contarme eso. Entiendo que en un momento él no quiso contarme, quizás por miedo, porque él me decía, mi carrera está en juego de todo esto. O sea, si yo hablo, mi carrera se viene todo abajo. ¿Y dónde está el sacrificio de mis papás? ¿Qué voy a hacer yo después? A mí me gusta esto, a mí me gusta estudiar esto. Y yo siempre lo vi destacándose, siempre destacaron de él, él siempre decía, no, él sabe todo. Entonces yo lo apoyé, bueno, en ese momento que guardemos silencio, ¿no? Pero es como que ya llegó a tal punto de explotar todo, entonces ahí ya salimos. Pero sí, la verdad que yo me sorprendo de que haya sido valiente y yo tomé la iniciativa de apoyarlo. Muchas veces por ahí quizás dicen, ¿por qué no lo dejaste? Pero no, yo de verdad llegué a amar mucho a mi esposo y lo amo, así que por eso me quedé con él, lo apoyé. Aún con él le decía a mi suegra ese lunes cuando fueron los padres, ella me ama, mamá, y ella se quedó conmigo sin importar lo que a mí me pasó. Y yo entiendo que no es la culpa de él, porque fue culpa de la persona que lo hizo, pero sin embargo, estar en ese momento fue muy difícil para mí también porque había veces que me tenía que quedar hasta tarde con él, había veces que él no podía dormir y sin embargo nos levantábamos así, eran las 3 de la mañana y él ya salta de la cama y me decía, tengo pesadilla, en las pesadillas está él y me molesta o quiere abusar de mí, aún en las pesadillas, mira, ¿no? Salía él abusando de él, o sea, quería abusar de él. Y apoyarlo en esos momentos y quedarnos hasta tarde, muchas veces pasar sin dormir porque pasaban estas situaciones, pero siempre estuve para apoyarlo y aún ahora apoyarlo más. Muy bien, les agradezco a los dos que hayan accedido, ¿no? A hablar con nosotros, comentarnos todo lo que ha pasado. Cristian, ¿algo más que quieras decir? No, creo que dijimos lo que en verdad pasó. Sí hay muchos detalles que no se pueden decir, pero decir más que nada que el papá de este profesor quizás no sabe la realidad que está sucediendo de verdad o no quiere darse cuenta de lo que está sucediendo, y aún su hermana. Y decirle que decirle la verdad, lo que verdad sucedió, esta parte, porque ese señor no es la víctima, ¿sí? Y nada más.